Listo. Ya está grabando. Creo. Vamos a ver. ¿Conectaban? No, tampoco. ¿Es con el mouse, Pato, o con el...? Ahí. ¿No? Ahí está. Bien. Bueno, les vamos a contar de una paciente que tuvimos hace un par de semanas con el equipo. Ella es una paciente que tiene como antecedentes relevantes hipertensión arterial, obesidad extabaquista y un trastorno depresivo, y solo tomaba esa medicación habitual. Cuando nosotros la conocemos, ella se presenta consultando por un dolor torácico retroesternal opresivo, que en principio no estaba acompañado y luego se acompañaba de irradiación a dorso, además de dolor lumbar y costal a predominio del lado izquierdo, y como componente principal para la consulta de la señora fue la disnea progresiva clase funcional 4 y astenia, digamos, acompañada de esa disnea. Pero lo principal era la disnea, lo que la motivó a consultar. Al examen físico tenía una leve tendencia a la hipotensión, bueno, la frecuencia cardíaca y peritaquicardia, y el resto, nada muy relevante. El lado de ingreso. En el lado de ingreso nos viene la plaquetopenia y la caída de los rojos sin alteración de los blancos. Y del otro lado pusimos el último laboratorio que figuraba en sistema, donde no tenía alteración en el hemograma. Entonces, en base a esto y a la clínica de la paciente, queremos que nos digan ustedes qué sospechan o qué otros estudios les harían. Sí, ¿la O? Ahí. Después le pedimos. Ahora, como que después de que nos digan ustedes, mostramos todo lo que fuimos pidiendo para estudiar. Sí, el hepatograma era normal, también está más adelante. Tenía un poco de falla renal. Nueva, sí. La orina sin nada. Sin nada. También la tenía alta. En estudio, exacto. Eso, en principio. 600 y Sí, algo. ahora más adelante aparece. Bueno. ¿Cómo, Pepe? Una anemia normal. Sí. No. No referido. Por ella no. No refería, digamos, al momento de la consulta. Vivía, bueno, spoileando el final, con la hija. La hija bastante atenta, nunca vio que tenga materia fecal oscura ni sangrados de otro tipo. Bueno, respecto a cómo la seguimos estudiando, una de las cosas que pensamos es esto que alguien mencionó, del sangrado. Se le hizo angiotomo de tórax, abdomen y pelvis, se descartó síndrome aórtico agudo, se descartaron otros tipos de sangrados activos, no hubo evidencia de organomegalia o adenomegalias, y sí hubo un hallazgo, un diagnóstico nuevo para la señora, de una fractura de L1. En base a esto, ¿alguien piensa algún otro diagnóstico? La fractura esa es sin caída. Sin caída. Sin trauma, no traumática. Sí, algunas de las cosas al ingreso es que nos decía la hija que si bien la señora tendía a estar bastante postrada, no hacía mucho en su vida cotidiana más que ir de la cama al sillón, en el último tiempo, junto con el dolor torácico, empieza a tener un poco más de dolor lumbar. Hizo varias consultas con médicos de ambulancia, le dieron algunos que otros AINES inyectables, no mejoraba el dolor, empieza con disnea en los últimos días, entonces viene a la consulta. Refiriendo inicialmente, la verdad es que descartábamos síndrome aórtico agudo porque refería como que el dolor era un poco punzante, se iba al dorso, vemos que tiene plaquetopenia, que hay hematocrito. La verdad es que no estaba muy comprometida muy dinámicamente al ingreso, pero bueno, le quisieron descartar que no tenga una disección de aorta. Y con respecto a estos dolores que refería, lo único que hallamos en la tomografía es esa fractura a nivel de L1. Sí, yo quiero ver hacia otro lado, más que los sangrados.
tiene una visitopenia con falla Bien. renal. Exacto. Sí. Procede ahí. No, más para adelante. No puedo Está el dejar otro, ahí está el otro. no estoy haciendo la retinopatía robótica, ¿no? Primer diagnóstico. Trataría de hacer redoblar esfuerzos a ver si o no se muere. Bien. Bueno, ahí ya tengo más, empiezan a aparecer Claro. más. Claro, ahí empezamos a pedir un poquito más de Hemoglobina veo que laboratorio. es alta. Alta con la En LDH contra de la anemia hemolítica. Exacto. con una CUMS negativa también. Que no, por supuesto, apunta a las anemias hemolíticas autoinmunes, que no tienen plaquetopenia, por las anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Sí las plaquetopatías trombóticas pueden tener plaquetopenia. Pero bueno, tenemos bastantes elementos en contra de la anemia hemolítica. El patograma normal. Tenemos una bilirrubina que es normal. Tenemos Sí. una tolubina que al revés es alta. Y eso va bastante fuertemente en contra. Sí. Podríamos tener un flote de sangre periférica. Tenemos. Un poquito de creo también de arriba el volcán, pero el diagnóstico de la hemorragia digestiva con angiotomografía, ¿no? Sin rectal, sin ver. No, más que hemorragia digestiva, creo que fue por el relato inicial de la señora, cuando viene, decía que era un dolor punzante en el pecho. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y creo que la angiotomografía se le haría Fue primero por tórax para disección de Claro. aorta. Iba por ahí. Inicialmente la medida por la disnea que no tiene un T. Fue medio que encaró por ese lado. Tal vez. Y de ahí le cortaron. Yo interpreto que le cortaron todo. Viendo el laboratorio, el calcio. El calcio estaba normal. Entonces, ahora sí tenemos una visitopenia que parece que es una anemia hemolítica, una LDH alta. Volvería para atrás y trataría de ver estos de si tiene macrocitosis o no tiene macrocitosis, ¿no? No, era norma, que creo que me quería haber es dicho. descartada, ¿no? Ya descartaron el FT, descartaron la disección de aorta, descartaron los grandes sangrados en cavidades, porque en cavidades no los tienen, y por interrogatorio parece No. No, al menos por interrogatorio. Un poquito más alto, un poquito antes, pero hablando de 82 y ahora había caído mínimamente abajo del límite, era lo único que tenía. tenemos 70 de ¿Estaban rendiendo? Sí, bajitos, A 0,1%. y por regenerativo. Sí. Y por regenerativo. Bueno, La ferritina no estaba. Sí estaba. Perdón, me la No, anoté para no, decirlas. pero Era de ferrina, 1700, la ferritina. la ferritina 1700. 1700. Descarta absolutamente perfecto, ¿no? Pero ya tenemos la ayuda de esto. Tenemos 12 Sí. Tiene muchos elementos para, por lo menos para la homeopatía trombótica, lo que decía, también dijeron que tiene aumento de la creatinina agudo. ¿Proteína de sangre? Sí, tenemos, Sí, si querés ir ahí avanzando. va. En el frotis, quedó del otro lado. Bueno, eso nada que ver. Sí, en el frotis de sangre no había esquistocitos, que también alguien lo había mencionado, y las plaquetas en 30.000 de Tenía manera un poquito más de franca. plaquetas que lo que informaba el laboratorio, pero no mucho más. Bueno, y ahí lo que nosotros, otro de los diagnósticos diferenciales que habíamos pensado es lo del mieloma, y respecto a, digamos, lo que tenía a favor era la fractura vertebral, que era nueva, la falla renal, pero cuando se le pidió cadenas livianas, eran, digamos, normales. Así que en ese caso ahí... Y como preguntó Pepe, el calcio era normal, tenía Sí. de 8,2, lo corregimos, creo que en algún momento le dio 8,5, pero no más que eso. Siempre fue normal. No, entró con 1,6, creo, casi 2, para valores antes normales. Ella había dicho que la señora había tenido un toquecito de la función renal meses atrás. Y después remontó. normalizó y cuando vino inicialmente tenía más o menos ese valor, después subió a unos años, pero después tuvo 2. La orina dijimos que no tenía sino. No patológico. Bueno, ese es otro de los diagnósticos que descartamos. Después se siguió avanzando con el estudio de una PAMO.
en conjunto con hemato, y respecto a la PAMO, viene esta infiltración de células con la alteración núcleo-citoplasma, y en la cito viene un flujo compatible con leucemia mieloide aguda. Y bueno, ya hablamos un poco. No queda más que esperar, ¿no? Bueno, lo que está pasando, ¿no? Con citopenia y Ah, sí. de hecho, muchas veces ocurre que la leucemia mieloide aguda tiene proceso parcheado, y nos ha pasado ya en algunos pacientes. Necesitamos hasta 3 médicos para que recuerdo, no sé si se acuerdan de un paciente que presentamos en esa clase, que el diagnóstico fue en la tercera página de LMA, y en la segunda, la segunda, la paciente preguntaba, y me dijimos por la segunda letra negativa, segunda letra negativa, siempre la tercera letra negativa. Sí, de hecho en el frotis ya los hematólogos algo habían visto, pero bueno, querían certificarlo, esperaron la citometría. No les quedaba de todo claro, el hematólogo dijo estoy casi seguro, pero bueno, esperamos la citometría como para confirmar el diagnóstico. La verdad es que clínicamente la paciente igual no evolucionó bien desde el inicio, evoluciona oligúrica, requerimientos de hemodiálisis, BNI porque tenía mucha desaturada y tenía muy mala mecánica ventilatoria, pero bueno, nada, llegamos al diagnóstico. Lo que se le planteó a la familia de ella en este caso fue un tratamiento no con fines curativos, sino con la idea de bajar un poco la carga de enfermedad y ver cómo evolucionaba. Ahora nosotras, nada, como para repasar un poco, hicimos acá, leímos un poquito del tema. La LMA es, como saben, un grupo de cánceres agresivos de las células sanguíneas por la expansión clonal de precursores hematopoyéticos malignos. Es la segunda categoría más común en el adulto y es el tipo más común de leucemia aguda. Generalmente la del diagnóstico es a partir de los 68 años y a partir de esa edad aumenta un poco la incidencia con un leve predominio en los hombres blancos no hispanos. Puede tener algunos factores ambientales que influyan, como la exposición a químicos, radiación, tabaco. Generalmente la clínica va a ser por las citopenias, anemia, que va a generar disnea, astenia, infecciones o sangrados, o bien solo alteraciones del laboratorio. Y siempre recordar que lo importante también es que descartar que no tenga una promielocítica aguda, porque tiene un tratamiento específico y tiene una evolución más tórpida rápidamente. Con respecto al diagnóstico, tenemos que tener los blastos, como decía Lucas, más del 20% o en médula ósea o en sangre periférica, con características morfológicas, citoquímicas, inmunofenotípicas y citogenéticas de la LMA, o bien menos del 20% de los blastos, pero con presencia de un sarcoma mieloide o estas anomalías cromosómicas en particular. ¿Sí? Algunos diagnósticos diferenciales que pusimos son los síndromes mielodisplásicos, que generalmente tienen menos del 20% de blastos en la médula ósea. Las otras leucemias agudas, como linfoblástica aguda o indiferenciadas, que lo mismo, siempre tenemos que esperar el inmunofenotipo, y la LMC, que en la fase acelerada o las crisis plásticas puede también tener blastocitos mieloides aumentados, y en ese caso lo distinguimos con la translocación del cromosoma 922. Con respecto a las complicaciones, bien puede tener hiperleucocitosis o leucostasis, que no era el caso de esta paciente. Se manifiesta generalmente por dificultad respiratoria o neurológica, con blastos mayores a 50.000 por microlitros. Por sangrados debido a la trombocitopenia o alteraciones de la coagulación como la CID, que es más común en la promielocítica aguda, y por lisis tumoral con alteración del medio interno, que esto sí hizo algo nuestra paciente. Yo acá les puse cómo fue aumentando la LDH a lo largo de la internación, el fósforo, la falla renal, que ella igual no es el primero, ingresa con un poquito menos de falla renal que después fue aumentando.
¿sí? Lo que nunca tuvo fue hipercalemia. La interpretaron siempre, inclusive desde el inicio, por ilícito moral. Sí, porque la verdad es que cuando ella nos refiere, Aines no consumió tanto como para pensar que fue algo por Aines. Sí, pero fueron pocos, generalmente recibió corticoides intramuscular. Y la verdad es que tampoco respondió cuando le pasamos líquido. Y la operación torácica, efectivamente, ¿qué era? No, no, No lo supimos no lo interpretar. supimos nunca, la verdad. Tenía una FA al ingreso, perdón que no aclaré. ¿Cómo? Lo que pasa es que Cambió varió el bastante relato. el relato la señora. Sí. Variaba bastante el relato la señora. A nosotros, por ejemplo, nos dijo que era retroestenar, que reproducía con el dolor y, por lo que tengo entendido, al ingreso a los chicos de guardia les dijo que era punzante, que se irradiaba. A nosotros nos cambió un poquito el relato. Ella también tenía, bueno, el dolor de la columna, Pero en estaba la la zona fractura. lumbar, y tenía mucho dolor en lo que es la zona costal izquierda. Es de ella. Y bueno, con respecto al tratamiento, generalmente se hace una primera terapia para lograr la remisión con citarabina durante 7 días y alguna traciclina, es el régimen que nosotros conocemos 7-3. Puede haber tratamientos de menor intensidad como para nuestra pacientes comórbidos en mal estado general, que lo mismo, es para disminuir la carga de enfermedad y no con intenciones curativas. Generalmente se hace una evaluación de la respuesta con una punción de médula ósea a los 7-10 días para ver si hay remisión completa y pasar a una terapia consolidativa que puede ser con quimioterapia o en algunos pacientes con trasplante halogénico. Sí. Y bueno, creo que esa fue un poco la revisión que hicimos, chicos. No me Quiere preguntar algo. Citarabina. A ella le iniciaron citarabina, se murió. Se murió. Se murió, sí, sí. Está buenísimo, está bueno que lo hayan presentado, pero sí, quería aprovechar el caso porque... Clínicamente fue otra la cuestión de la señora. Porque tiene 88 años. 76, Pero 70, grande. 78. Sí, no, 78 no era, o sea, estaba bastante deteriorada, pero Ese sí parecía mayor. Bueno, porque no, le pasó, nada, mala suerte, ¿no? Y está buenísimo que lo aproveché para ver el caso, pero yendo al caso particular, para salir del tema, por esas cosas de la guardia, estuvo varios días en la guardia, ¿no? sí, estuvo varios días. Bueno, vamos metiendo manos todos, se sobrecargó, o sea, no fue negocio, porque la señora se sobrecargó de líquido, no sé si en pos o de las angiotomografías, o de la hidratación para prevenir la lisis tumoral, etc. Entonces terminamos con PNI y diálisis, se termina muriendo, creo que el último. Sí. Y bueno, si uno pudiera, como, es difícil, porque no tiene la bola de cristal, pero quizás no es negocio de lo que le pasó. Seguramente tenía pésimo pronóstico, quizás el diagnóstico de leucemia también no lo teníamos certificado. No, faltaba, como decía, la Teníamos citometría. bastante máquina, encima con muy mal pronóstico y idealizando urgencia, BNI, intermedia, todo. Sí, mucha sobrecarga, tuvo que hacer varios días claro, quizás hay que tener cuidado ultrafiltrarla. del balance, porque quizás no piensa que la hidratación a veces es lo único y quizás mejor manual es ni siquiera hidratarlo. Pero obviamente lo decimos con el diario del lunes, pero ahí es, acuérdense, no hablemos de pensar en no terminar el paciente. El diagnóstico puede llegar a plantear esta señora que también tiene una evolución así muy explosiva, ¿no? Sí. Porque como vemos muchas veces en leucemia, por ahí están un mes y medio con síntomas antes de Ella creo que en menos de 2 semanas, no. Una citopenia violenta y se murió por fallo multiorgánico muy rápido, que es hemofagocitosis, asociada a un hematológico. No sé cómo evolucionó el hepatograma. el hepatograma, el último que tenía una bili de 2,3 más o menos, que antes nunca lo había tenido afectado, pero no mucho más que eso. No me acuerdo si tenía fibrinógeno. Sí. Pero por cómo evolucionó la atención, pero bastante bien. Sí.
Sí, de hecho, no sé si... Nosotros hicimos mediante No sé si llegó a recibir 2 o 3 días de citarabina, no mucho más, y se lo suspendieron por la... La señora llegó un BNI, medio que se acomodó con la BNI, diálisis, y hizo bastante balance negativo. Sí. Casi 4 litros y medio de balance negativo, diálisis, 3 días dializando. Al tercer día, bueno, se acomodó caso, ahí planteamos, hagámosle algo medio paliativo, un citarabina Sí. a la señora, pero la primera dosis de citarabina, Y ya después... el odontológico. Sí, porque vi la evolución de hematología que hizo tratamiento y después lo suspendieron por la mala evolución. Igual por análisis tumoral, sí o sí tiene que un plan. Sí o sí tiene que tener un plan amplio, así que se sobrecargue de sentido. Se puede realizarlo, pero el plan tenía que tener esa paciente. Depende del paciente, porque quizás vos vas a llenar el pulmón de agua, quizás no. Sí, pero o sea, si está sobrecargado, meterle diurético y demás, pero la paciente no tiene que respirar. Sí, ella no respondió nunca muy bien a los diuréticos. De hecho, le pusimos Vic de furo y tampoco respondió. Tuvo que llegar a la ultrafiltración y fue más o menos eso. Por día le sacaron 3,5 litros, por lo que hablé con Vilas. Hágase eso, hágase eso, con Vilasa. Citarabina, ¿no? Eso Citarabina, solo. Sí, citarabina. No, se recibió solo un día No citarabina. hizo la metacidia. No. No hizo la. No, y no se lo planteó hematología a la familia, porque ya estaba mal, le dijo que era como un último tiro la citarabina. Vive en el doble, ¿verdad? Vive en el doble de tiempo. Hacerle Vilasa que no hacerle, y hacerle Vilasa, vive el doble que Vilasa. Todo hablando en términos de meses. No, pero hacerlo en el contexto clínico apropiado, quizás. Claro, ella ya no. Si estamos con ninguna colitis tumoral, la se cargada. Sí, era el terminal. ¿Cosas de Pau o de Pato? Es de Pato.